Ahora sí, estamos hablando de Álvaro García Linera, hemos empezado hablando de este tema, Lourdes. Manuel, ahora sí, perdón, con las Sí, disculpas. gracias. No, no te preocupes, un saludo, Lourdes. Son declaraciones, pues, desafortunadas que lo hace en un contexto donde ha caído muy mal sus declaraciones porque reflejan además la realidad de lo que fue el gobierno de Evo Morales. Él dice que los agarraría del cuello a los empresarios hasta que depositen sus dólares. Esa ha debido de ser, ¿no?, la forma como ellos han trabajado con el sector empresarial, o probablemente esta es su proyección, es su sueño, ¿no? Porque en los hechos es casi imposible hacer esa situación, porque prácticamente suena a una expropiación, ¿no? Ahora, sus declaraciones han sido relevantes porque lo ha hecho fuera del país, pero en un contexto donde el 99% de la población ha rechazado esas declaraciones. Incluso la misma gente del MAS, del gobierno, han condenado esas declaraciones porque no se puede trabajar, no se puede tratar así a un sector de la población. Pero él ha manifestado, ese es su punto de vista, absolutamente condenable, y creo que habría que investigar de la contraparte si en algún momento algún empresario se ha visto coaccionado de esta forma para acatar lo que el gobierno del MAS les ha dicho. Ahora, durante estos años es cierto que ha habido una relación entre el Estado y el sector empresarial. Eso no se lo puede negar. En ninguna parte del mundo existe un divorcio o un antagonismo con el sector empresarial. Si hablamos de gobiernos que viven bajo el imperio del mercado y de la democracia. Entonces habrá que preguntar a la contraparte cuál ha sido el relacionamiento, y seguramente los que somos investigadores, analistas, podemos proporcionar algunos datos. Dos te voy a mencionar, Nicolás. El sector dedicado a la banca, al sector financiero privado, ha tenido muy buenos indicadores de desempeño durante estos últimos 20 años. El sector de la agroindustria cruceña también, pero muy debilitado este último año debido a varios factores, y sobre todo lo que ha generado una relación prácticamente de ruptura entre el agrocruceño y el gobierno ha sido el tema del diésel. Y porque si no hubiera el tema del diésel, como tú mencionabas hace unos minutos, si no habría esta crisis del diésel, prácticamente la relación podría seguir siendo armónica, o como fue el 2024, hubo un acuerdo de 10 puntos, luego de 17, ¿te acuerdas, no? Entre el gobierno y estos sectores, y acordaron varias cosas. Ahora, ¿qué cosas le ha ofrecido? Y con esto termino, ¿no? ¿Qué le ha ofrecido el gobierno de Luis Arce al sector empresarial? Uno, les ha ofrecido la libre importación de carburantes, hay decretos supremos, hay 4 empresas que lo están haciendo: Manquiri, San Cristóbal, una empresa cruceña y una empresa cooperativista minera en el norte de La Paz. Pero el resto de los sectores no tiene capacidad para hacer la libre importación. Ahí hay un tema de fricción, porque acompañado a esta solicitud de libre importación, también han solicitado la libertad de plena, amplia y restricta de la exportación, sin ningún tipo de condicionamiento. Por el otro lado, el gobierno les ha dado muchas posibilidades, les ha dado un fideicomiso, les ha posibilitado acceder a algunos créditos. Que lo hayan hecho, que no lo hayan hecho, ya es problema de los actores, pero lo que yo quiero destacar es que el gobierno de Arce y el sector cruceño han tenido muy buena relación hasta el 2024, previa a la crisis del diésel. Ahora que esta crisis se ha desencadenado, se han roto las relaciones. El sector cooperativista también casi le ha planteado lo mismo, pero ha sucedido algo especial en estos días, y con esto quiero cerrar. El sector cooperativista minero ha también marchado en La Paz y ha logrado algo extraordinario. El gobierno ha dicho que les va a surtir con diésel todo lo que necesitan. No hacen lo mismo con el sector cruceño, pero sí con el sector cooperativista, que ha amenazado que también iba a entrar en paro, en movilizaciones estos días, y ahora se han replegado en absoluto silencio, y esto muestra que el gobierno trabaja con algunos de sus socios y les da todo lo que necesitan, a otros los trata con la punta del zapato. Ese sería mi comentario, Nicolás. Gracias, Manuel. Está ingresando también al estudio Edwin Rodríguez, es ex asambleísta nacional. Le voy a dar la bienvenida.
Edwin, buen día, gusto saludarte. Estamos con Lourdes Millares, estoy con Manuel Morales Álvarez. Bienvenido, Edwin. Muy buenos días, querido Nico. Un saludo a Lourdes, a Manuel. Un gusto estar en tu programa. Muchas gracias por la invitación y pues prestos para abordar este tema que es tan importante y urgente para el país, querido Nico. Gracias. Álvaro García Linera no solo apareció para cuestionar el tema de la escasez de dólares en el país, sino apareció para desinformar, ¿no? Para desvirtuar los hechos frente a la realidad histórica. A ver, les voy a hacer escuchar un cortito nada más antes de esa participación de Lourdes. Aquí está Álvaro García Linera. Racista con la que se ensañaron, con la que quemaban la huipala, con la que querían ver a Evo arrastrado de su cadáver bajándolo por los edificios. Eso querían. Querían bailar encima de sus huesos por el odio visceral. Porque habías invertido el mundo. Después de 400 años de que una minoría blanca gobernaba la mayoría indígena, ahora se invertía o se igualaba. Pero ese es un... ¿Qué dices, Lourdes? Bueno, estamos escuchando el relato que el movimiento al socialismo ha intentado posicionar en la mente del pueblo boliviano y de la comunidad internacional con relación a esa Bolivia que ellos interpretan y que de alguna manera le ha servido como base para sustentar la implementación de un modelo abusivo, de un modelo que responde a los lineamientos del socialismo del siglo XXI y que de alguna manera ha buscado que el país se alinee a un contexto internacional que no le era favorable a los intereses del país. No olvidemos cómo Álvaro García Linera, Evo Morales, en su momento fueron una suerte de pupilos de Hugo Chávez, intentaron articular una corriente política en el contexto internacional junto a la presidenta de Argentina, junto al expresidente Correa del Ecuador. Y bueno, Bolivia ha sido víctima de la implementación de una suerte de laboratorio que ha fracasado. Hoy día los bolivianos sabemos que el modelo que el movimiento al socialismo ha implementado en nuestro país ha sido un rotundo fracaso. Que ahora Álvaro García Linera intente en el contexto internacional mostrar un relato que le exima de la responsabilidad de lo que está viviendo en este momento es pues un hecho natural. No olvidemos que Álvaro García Linera tiene su origen y sus raíces en una suerte de carrera inicial como terrorista. En su momento lo denunciaron públicamente los medios de comunicación. Hemos asistido al propio proceso judicial que enfrentó Álvaro García Linera. Y bueno, que ahora aparezca haciendo este relato, una suerte de una Bolivia que salió del gobierno de unos cuantos privilegiados y que logró la emergencia de los sectores populares, habría que hacer una suerte de análisis de cuál fue la composición de los gobiernos de Evo Morales Ayma en cuanto a la representación indígena al interior del mismo gobierno. Entonces creo que ahora están intentando un relato histórico que en definitiva busca que Evo Morales Ayma, Álvaro García Linera, todos los que fueron parte del gabinete ministerial se laven las manos y se eximan de responsabilidades frente a la debacle que está viviendo Bolivia. Estamos en una profunda crisis económica, estamos realmente en una situación muy complicada, el gobierno prácticamente está con la mano extendida. Hay que recordar que decían que iban a tener un gobierno digno y no un gobierno de limosneros. El día de hoy estamos frente a una realidad muy clara, el gobierno depende de los créditos que puede aprobar la Asamblea Legislativa Plurinacional para subvencionar el diésel, para continuar garantizando el abastecimiento de gasolina y diésel, y obviamente para ello está recurriendo a medidas que están produciendo un mayor daño a la economía del país, como el tema de coartar las exportaciones por ejemplo, la carne, controlar el tema de la exportación de soya, ponerle control al mercado, por ejemplo, el aceite. Entonces, estamos frente a un fracaso rotundo del movimiento al socialismo. Y bueno, cuando Álvaro García Linera dice
que van a agarrar del cuello a los empresarios, que si él estuviera en el gobierno agarraría del cuello a los empresarios para obligarles a entregar los dólares, está nomás develando el perfil que tiene el gobierno del movimiento al socialismo. Es decir, vulneratorio al derecho a la propiedad privada, vulneratorio a la libertad, al libre mercado y, por supuesto, estrangulador de la economía. Porque hay que recordar que el MAS nunca apostó a que exista una mejora en términos de condición económica hacia arriba, sino buscó nivelar hacia abajo, es decir, buscar que se empobrezcan aún más la clase media y obviamente a partir de ello lograr el control de la población y del voto de la ciudadanía. Entonces, esta declaración de Álvaro García Linera de alguna manera devela el pensamiento de un modelo de administración de Estado que el día de hoy está en crisis, que el día de hoy ha tocado el bolsillo de los bolivianos y que se nota en cada una de las familias bolivianas a partir de la incapacidad de abastecerse de los productos de la canasta familiar que han definitivamente subido a precios alarmantes y que el día de hoy la población boliviana está más empobrecida. Entonces, el modelo del MAS, en lugar de sacar de la pobreza a los bolivianos, nos ha empobrecido y obviamente ha fracasado en lo que venía a ser una suerte de mejores días para los bolivianos. Yo encuentro ridículas esas declaraciones de Álvaro García Linera por dos hechos, ¿no? Uno, porque si los agarraban del cuello a los empresarios, como dice, o los agarrarían del cuello para que ellos traigan sus dólares, es ridículo cuando el MAS no lo hubiera hecho nunca. Cuando el MAS en su momento dijo, nosotros ya no vamos a extender más la mano a los organismos internacionales, cuando hoy el gas nos da ingentes cantidades de ingresos. El gobierno estaba embobado con la plata que entraba por el gas y por tanto, ¿cuán referente podía haber sido los dólares que generaban los exportadores en el país? Edwin, ¿qué dices sobre esto? Muchas gracias, Nico. Mira, yo creo que hay dos elementos que hay que analizar acá. Uno es el elemento subjetivo, que han apelado durante estos 20 años para capturar el voto de la clase popular, de la clase indígena, originaria campesina. Es un tema de identidad, es decir, los pobres tenemos que gobernar, tiene que estar un hermano indígena como nosotros, la clase media baja también identificaba, decían que el presidente Morales era una persona que había sufrido y que conoce la pobreza y que por esa experiencia él podía gobernar para los pobres. Entonces, yo creo que estos 20 años ha habido una captura, reitero, subjetiva del pensamiento y se han aprovechado obviamente de la necesidad de la gente en el sentido de que los pobres sí vamos a salir de la pobreza, pero aquí los enemigos son los ricos, los millonarios. En Bolivia no existen millonarios de verdad, pero bueno, ese es el mecanismo que han utilizado, cuando en el fondo, querido Nico, lo que ha sucedido es que los que más se han enriquecido son los ricos, porque tenían una relación subterránea, una muy buena relación con el gobierno, entre comillas, del socialismo, sino cómo explicas de que, por ejemplo, los más de 21.000 millones de dólares que existía producto de los ahorros en sus cuentas individuales en las AFPs de ese entonces, hoy en la gestora ya no están. Y cuando uno investiga dónde están esa plata del pueblo, esa plata del trabajador, del pobre, resulta que un gran porcentaje se ha ido a manos de privados a título de préstamos y que esos recursos, sabe Dios si volverán, porque muchos de ellos se han declarado hasta en quiebra, ¿no? Con intereses muy bajos, hasta del 1%. Otro tanto se ha ido a los bancos, ¿no es cierto? Los bancos utilizan esos mecanismos a título de que ya las AFPs ya no pueden invertir afuera en otros negocios grandes, porque para eso eran las AFPs,
hoy debe invertirse en Bolivia, y invertir en Bolivia había sido prácticamente regalar la plata a los bancos. Los bancos un 3% anual de interés pagando a los bolivianos, a los dueños de la plata, pero ellos prestando a los mismos propietarios de esos recursos económicos, a la ciudadanía, a los trabajadores, al 15 al 20% mensual. Entonces, y el Estado, que prácticamente se lo ha gastado y que prácticamente nos han intercambiado por valor, estoy dando un ejemplo nada más de cómo en un gobierno socialista, entre comillas, los capitalistas se han vuelto mucho más capitalistas, pero el discurso ante el pueblo indígena, originario, campesino, es este que acabamos de escuchar de García Linera, es decir, todos los recursos económicos que ha despilfarrado en estos 20 años, ya desde el 2015 venimos con un déficit económico, hay más salida que entrada de dólares en el país, pero que han estado sobreviviendo con préstamos millonarios. Lourdes es testigo como cada semana a nosotros, la anterior gestión, nos hacían firmar o nos querían obligar a llevar adelante aprobación de leyes de préstamos millonarios de diferentes fuentes financieras. Entonces, estos préstamos millonarios, en vez de ir a cubrir el déficit solamente, han ido también a actos de corrupción. Por eso tenemos empresas por todo lado que no funcionan, pero que están ahí, y que esas empresas, el costo de esas empresas han terminado el 50% cuando menos en los bolsillos de la corrupción del gobierno. Entonces, los préstamos han servido para embolsillarse, y hoy las obras, las empresas creadas, que funcionen o no funcionen, ya no les interesa. Entonces, hoy cuando le escuchamos a Álvaro García Linera decir hay que agarrar del cuello a los empresarios y por poco ponerlos boca abajo y que caigan los dólares, pues obviamente está hablando de un sector que mete dólares, o que debería meter dólares al país, pero en una proporción mínima, porque los exportadores pues nunca han tenido el apoyo necesario, pero sí en este gobierno, obviamente por falta de dólares, muchos de los exportadores evidentemente han abierto cuentas en países vecinos por la subida del dólar, porque a nadie le conviene pues que los dólares lleguen a los bancos o al Banco Central y después salga a 6.96, hasta 6.85 inclusive, y posteriormente cuando tengan que nuevamente pagar, tengan que ir al mercado negro a comprar en 13 bolivianos. Entonces, pero eso es mínimo, porque la cantidad de dólares que sí llegaba a Nico era por la venta del gas, más de 6.000 millones de dólares que antes llegaba a las arcas del Estado, hoy no llega ni la cuarta parte. La otra fuente de dólares que llegaba al país era precisamente por estos créditos internacionales. Bolivia más o menos era solvente hasta unos 2.000 millones de dólares, 1.800 millones de dólares anuales para poder prestarse. Y entonces el señor Evo Morales no perdonaba un solo dólar, y todos los años se prestaba esa cantidad. Desde el 2015, si te fijas, han estado rellenando con eso. Y finalmente, la otra fuente importante de dólares son estas exportaciones, que evidentemente hoy están en estas condiciones por la subida del mercado negro. Entonces, obviamente, no hay dólares. Los últimos dólares que han conseguido es vendiendo las reservas de oro que tenía el Banco Central. Se acabó también eso, entonces ya no hay de dónde. Entonces, la crisis evidentemente ha ahondado, y querer seguir diciendo que el discurso sea de una cuestión subjetiva, de que sean los indígenas, que somos los que hemos crecido económicamente, que nos compramos una camisa al día siguiente, etcétera, etcétera, como dice Álvaro García Linera, pero cuando en la realidad los responsables de esta catástrofe económica son precisamente ellos, por no haber prevenido una futura economía del país, porque nunca han conseguido más exploración, nunca han invertido en nuevos negocios viables y se han falseado la plata. Así que
Yo creo que esa declaración de García Linera no solamente es ridícula, como tú lo has dicho, es demasiada descarada y es un sinvergüenza porque sabe en el fondo de que él es el responsable que ha despilfarrado todos los recursos económicos de los bolivianos bajo un modelo subjetivo que ha engañado a toda la base social, cuando en el fondo hoy ya no tenemos ningún recurso económico para poder crecer económicamente como quisiéramos, y por eso es importante hoy cambiar de gobierno, cambiar de modelo. Una última cosa, querido Nico. Creemos que hoy ese discursito de que las bases indígenas, la clase popular tiene que seguir en el gobierno, etcétera, es insostenible. Hoy la gente ha entendido que lo primero es capacidad, lo primero es experiencia, lo primero es relaciones internacionales serias, y por eso el modelo económico tiene que cambiar, porque tenemos que dar un giro de 360 grados a la economía del país, y eso no va a ser con el MAS ni con sus amigos, tiene que ser con otro criterio, ya si quieren de derecha, si quieren de liberal, pero aquí de lo que se trata es de tener economía estable a futuro lo más pronto posible, y creo que estas elecciones van a reflejar precisamente ese pensamiento del colectivo boliviano. Gracias, Edwin. Manuel, a ver, dejemos este tema de Álvaro García, vayamos a la realidad. ¿Qué va a pasar de aquí en adelante rumbo a las elecciones del 2017 en lo económico y político, en esta mezcla de la realidad nacional, cuando el gobierno está todos los días con el Jesús en la boca, negociando con unos, negociando con otros para que el país no se paralice? ¿Qué va a pasar de aquí al 17 de agosto en lo político y económico? Sí, gracias, Nicolás. Se está juntando dos cosas, una crisis económica y un proceso electoral incierto. Entonces es bastante difícil predecir lo que puede acontecer. El proceso electoral todavía es incierto por lo que ha sucedido el día de ayer. El Tribunal Constitucional Plurinacional saca una sentencia donde anula la labor que hizo el Parlamento en una sesión, pero no anula un crédito favorable al gobierno. Sí anula la parte donde se los cuestionaba, incluso se los debería haber destituido y procesado a los autoprorrogados magistrados del TCP. Entonces, eso ya nos está dando un indicador de que el proceso electoral, mientras esté vigente este Tribunal Constitucional, puede ser afectado en cualquier momento. Ahora bien, esa es una de las características, ¿no?, que está presente. No hay una fecha para las elecciones judiciales en su segunda parte, y eso puede modificar el calendario electoral de las subnacionales, o los magistrados autoprorrogados podrían quedarse hasta el año 2026, 2027, con lo cual el próximo gobierno tampoco tendría una profunda estabilidad. Por el otro lado, en términos electorales, evidentemente las encuestas y lo que está pasando en la realidad es que hay candidatos que se están promocionando, eso es legítimo en democracia, todos deberían poderlo hacer, y todavía no hay una candidatura única de oposición y aparentemente no la va a haber, debido a las divergencias que hay entre distintos proyectos políticos. ¿Qué les digo? En democracia eso es legítimo. El otro tema que alienta esta dispersión es el hecho de que el movimiento al socialismo ya no es el enemigo que teníamos el 2020, un enemigo fuerte, incluso unificado. Actualmente están divididos, y eso también alienta a que en las fuerzas opositoras exista este pluralismo, esta competencia sana, como indico, y que ojalá llegue a promocionar buenos candidatos y que la población pueda hacer una elección correcta. Ahora bien, en términos de la crisis económica, lo que tú has estado señalando, Nicolás, es que hay una crisis en el imaginario de los políticos y hay otra crisis en el imaginario de la gente. En los políticos tendemos a exagerar este imaginario de una crisis demoledora, que el gobierno se cae, pero ahora sabemos que el gobierno necesita solo 60 millones, bueno, no solo, 60 millones de dólares en efectivo para comprar diésel y gasolina. Está presupuestado hasta fin de año en bolivianos la compra de ese producto. Lo que ellos no tienen es dólares, por eso hay la presión para obtener algunos créditos
Y 60 millones a la semana es una meta que el gobierno lo va a tener atormentado hasta el día en que entre el próximo gobierno, y el próximo gobierno también tendrá que enfrentar esta situación. En el imaginario de la parte de la ciudadanía, la preocupación está en la casa, está en el mercado, y la gente verdaderamente está viviendo una situación de aguda crisis, porque todos los productos han subido. Tú vas a comprar algo y todas las semanas todo está subiendo absolutamente nada, pero el MAS ha logrado un tema perverso, que es dañar la estructura social, el tejido social. No hay una organización social, no hay una organización de la sociedad civil donde los ciudadanos podamos cobijarnos y salir a pelear, salir a movilizarnos. Los bloqueos que ha habido en La Paz, muy sugestivamente se han movilizado la gente del Alto y los transportistas, y muy subjetivamente sabemos nosotros que los transportistas son o responden en algunos casos incluso al evismo. En consecuencia, no tenemos una forma de luchar los ciudadanos, y esto por supuesto que puede desencadenar situaciones de convulsión social inimaginables. Entonces, en conclusión, yo creo que los candidatos deberían atender estas dos variables. El tema electoral, defendiendo la democracia, todavía no hay certezas de que va a funcionar el TREP, el padrón electoral se va a quedar sucio, no se está construyendo desde los partidos políticos un mecanismo de control electoral que defiende el voto. Cada partido dice que lo va a hacer, pero ya hemos vivido anteriores experiencias donde es decir, únicamente se reduce a tener un equipo informático, pero control electoral serio no se lo está trabajando. Entonces, habría que hacer una interpelación a los candidatos de que amplíen su propuesta, que sean un poco más serios, más incluyentes, que hagamos el control electoral y que le digan a la gente qué va a pasar en estos días, cómo la gente tiene que defender su economía, porque si vamos a esperar hasta el 17 de agosto, probablemente esta crisis podría incluso desestabilizar las elecciones futuras que podrían no realizarse. Porque cuando la gente se calienta, cuando la gente se enoja, va a salir a las calles y esto puede desestabilizarse y no tenemos todavía los elementos ni la capacidad para pensar qué escenarios van a venir en una especie de convulsión social. Ese sería mi comentario, Nicolás. Lourdes. Comparto algunos criterios con Manuel. Creo que estamos en un escenario en el cual tenemos tres elementos sustanciales que deberían ser parte del análisis, ¿no? El tema de la crisis económica, la desinstitucionalización de la estructura del aparato del Estado y la electoralización fruto de ya las elecciones que están programadas para el 17 de agosto. El tema de la crisis económica configura para el gobierno y para el conjunto de la sociedad una suerte de amenaza de conflictividad social. Es decir, cuanto más la población va a aguantar el hecho de que va a los mercados y encuentra que el aceite, la papa, la carne se incrementan y los sueldos y los ingresos se mantienen y el recurso económico destinado para la canasta familiar de manera mensual ha perdido su poder adquisitivo, ¿no? Entonces, ahí tenemos el hecho de que la gente puede en determinado momento cansarse de hacer las filas por diésel, por combustible, del incremento de la canasta familiar y puede eso hacer una suerte de conflicto en las calles. El hecho de que en este momento el movimiento al socialismo bajo el modelo de administración del Estado haya cooptado y haya tomado el control de las organizaciones, no solamente de la estructura institucional del aparato del Estado, como el órgano judicial, el órgano electoral, el órgano ejecutivo, sino que ha tomado también el control de las representaciones de la sociedad civil y ha perseguido las instituciones de la sociedad civil que eran cuestionadoras o adversas al modelo de administración del movimiento al socialismo. Ha perseguido a las autoridades del comité cívico, ha perseguido a los dirigentes de las plataformas ciudadanas, para ello ha corrido una suerte de descabezamiento de toda estructura de la sociedad civil
que represente un riesgo en torno al cuestionamiento al gobierno. Y por otro lado, ha tomado el control de las organizaciones como la Central Obrera Boliviana, la Federación de Campesinos, y las otras organizaciones que representan el carácter reivindicativo de los sectores corporativos de la sociedad boliviana. Y de manera paralela está estrangulando los sectores del aparato productivo, ¿no? El no garantizar, por ejemplo, el abastecimiento de combustible para garantizar la seguridad alimentaria, para garantizar la producción de los agricultores, está de alguna manera atentando contra el conjunto de la sociedad boliviana. Esto también puede en determinado momento traducirse en una manifestación en las calles. Ya hemos visto a gente desesperada, las imágenes de Montero, desesperada corriendo para comprar combustible, y hemos visto peleas en los surtidores, y eso de alguna manera está mostrando el cansancio de la población en torno a la situación que está viviendo el país. El otro elemento sustancial que yo hacía mención es el hecho de que hay una desinstitucionalización, y esa desinstitucionalización se traduce en la consolidación de un suprapoder dentro del aparato institucional del Estado boliviano. Y ese suprapoder es el Tribunal Constitucional Plurinacional, ¿no? Este órgano, esta instancia del órgano judicial está revisando y está deshaciendo las decisiones del resto de los órganos del Estado. Por tanto, tenemos la amenaza de que el principio de preclusión no sea respetado en las elecciones del 2017 y que sea manoseado a partir de acciones judiciales que sean promovidas desde el propio movimiento al socialismo o desde cualquier organización política. Por tanto, yo creo que esta consolidación de un suprapoder ilegal, inconstitucional, con autoprorrogados, se constituye una amenaza velada que puede atentar contra la realización de las elecciones generales del 2017 y que de alguna manera puede terminar por prorrogar el mandato de Luis Arce Catacora y por consolidar el control del Estado boliviano a partir del control del órgano judicial. Esto es peligrosísimo. Ahí tenemos la anulación de la parcial de la sesión de la Asamblea Legislativa, donde convalidan los actos en torno a la aprobación de créditos, pero anulan el tema de la decisión del cese de los autoprorrogados en las funciones que vienen desempeñando en absoluta vulneración de la Constitución Política del Estado. Si el pueblo boliviano no es consciente de esta amenaza y los políticos, los medios de comunicación no alertamos de este peligro, estamos ante un inminente peligro de que las elecciones del 17 de agosto sean saboteadas desde las acciones del órgano judicial, específicamente desde las decisiones que pueden emanar dentro del Tribunal Constitucional. Por otro lado, yo decía, un ambiente, otro elemento que contribuye a una situación conflictiva es el tema de que ya estamos en un proceso electoralizado, es decir, ya hay una suerte de competencia política por las encuestas que se están de alguna manera queriendo convertir en una suerte de primarias para definir los candidatos en diversas expresiones que se han manifestado para participar en las elecciones, ¿no? Ahí tenemos el bloque de unidad, tenemos por otro lado este acuerdo de Manfred y Chi, por otro lado tenemos la emergencia de otros candidatos que aparecen en la contienda electoral, una suerte de plantearse candidaturas. Bolivia garantiza el pluralismo político, garantiza el tema del ejercicio democrático de los derechos políticos, pero yo creo que los bolivianos tenemos que ser absolutamente conscientes de lo que representa asistir a una contienda electoral con una fragmentación del voto opositor. Yo creo que es cierto que el conflicto interno del movimiento al socialismo ha debilitado al MAS en sus dos alas, es decir, tanto en el ala levista como en el ala arcista. Lo que está claro es que ya se están decantando las cosas dentro del MAS. Es decir, Arce está prácticamente con una postura de inviabilidad de candidatura por el desgaste político que tiene fruto de la crisis económica y el desgaste de ya más de 4 años de gobierno. Y eso podría, de alguna manera, hacer que el bloque arcista plantee un recambio y una candidatura alternativa. Y la pregunta es quién y cómo podría el bloque o el MAS,
porque ya no hay más lista, porque están fuera, ya el propio Evo Morales Ayma ha renunciado al movimiento al socialismo, ¿cómo podrían hacer un recambio para presentar un candidato? Yo creo que cuando digo que las cosas están decantando es el hecho de que Evo Morales Ayma ya está prácticamente preso en el Chapare, no puede movilizarse en el resto del territorio nacional, está con una imposibilidad real, jurídica, para presentarse a las elecciones. Él no puede ser candidato en las elecciones del 17 de agosto. Y ahí tenemos la emergencia de un candidato natural y de un candidato de alguna manera está ya en una suerte de competencia en la contienda electoral. Estoy hablando de Andrónico Rodríguez. Cuidado que la oposición piense que el escenario político ahora es diferente, que pueden haber múltiples candidaturas y que de esa multiplicidad de candidaturas puede emerger un ganador de la elección. Cuidado que el MAS termine por concentrar el voto en Andrónico Rodríguez y Andrónico Rodríguez termine por consolidar los más de 1 millón de votos que tiene el movimiento al socialismo. Yo ahí expreso públicamente mi preocupación. Creo que es necesario que la clase... Edwin. Mira, Nico, yo creo que es más importante en este momento. O de una vez por todas contribuir a la boliviana y, en definitiva, consolidar un acuerdo político que permita un único candidato de la oposición. O si quieren, de los actores fundamentales de la oposición. No vamos a poder conseguir que los candidatos que tienen una intención de voto minoritario se sumen, porque van a igual ir a intentar consolidar la vigencia de siglas políticas, que más bien están poniéndolas en riesgo para que se pierdan las personerías jurídicas, sino que creo que hay actores políticos que tienen una intención de voto mayoritario y que ellos deberían buscar la unidad, ¿no? Yo veo, con esto termino, peligrosísimo concurrir a una contienda electoral el 17 de agosto bajo estas condiciones, ¿no? Una fragmentación de voto de quienes pensamos de movimiento al socialismo, con múltiples candidaturas y, por otro lado, una suerte de consolidación ya de una candidatura que puede representar la unidad dentro del bloque del movimiento al socialismo. Creo que eso es peligroso para la democracia. La continuidad del MAS en el gobierno puede terminar por consolidar a Bolivia como otra Venezuela o como otra Cuba, y eso lo tenemos que advertir ahora quienes somos parte del sistema político nacional. Ahí me quedo. Ahora sí, Edwin. Edwin. Bueno, querido Nico, yo creo que hay que ver desde 2 puntos de vista en mi criterio. El uno es que la pelea del bloque masista, tanto de arcistas como evistas, es uno de los principales factores para que en este momento se produzca una mayor crisis económica, particularmente respecto a la falta de combustibles y dólares, que van casados ambos de alguna manera, y eso hace de que, por estas cuestiones de diferencias internas, haya un bloqueo en la Asamblea Legislativa, y ese bloqueo no está permitiendo más bien que haya nuevos recursos dolarizados en el país y consecuentemente no pueda el gobierno ni siquiera conseguir dólares para comprar combustible. Entonces, esta pelea yo diría que es más importante para ambos bloques masistas que el sufrimiento y el hambre del pueblo boliviano. Entonces yo creo que tiene un objetivo este escenario de cansar al gobierno de Arce, bueno, en este caso los mismos evistas contra los arcistas, y no nos olvidemos también que ya el presidente Arce ha manifestado una posibilidad de renuncia, incluso sin que nadie le esté presionando en el tema. Pero esa es una señal de que Arce está dispuesto o a irse o definitivamente a cambiar los términos o levantar en este caso la subvención. Si es que se declara importación libre, por ejemplo, o se elimina la subvención,
básicamente lo que decía Manuel va a afectar directamente al ciudadano de a pie, porque inmediatamente, más de lo que ya ha subido por la especulación del dólar en el mercado negro, que ya ha habido una devaluación práctica, pues va a haber otra subida de precios en la canasta familiar y esto se vuelve un caos. Entonces, algunos al parecer están buscando aquello, están tratando de movilizar, obligar a que haya la liberación en este caso, de la subvención de los combustibles o la denuncia del presidente para que evidentemente los que tengan que suceder constitucionalmente, inclusive pueda llegar hasta Andrónico Rodríguez, Dios no quiera, pero ese es más o menos el plan maquiavélico que se ve desde afuera de los evistas contra los arcistas. Y evidentemente esto puede generar una catástrofe en un ambiente electoral, porque definitivamente hasta el 17 de agosto todavía van a pasar muchísimas cosas en el ambiente electoral, sobre todo, es muy dinámico, así que no sabemos aún cuál va a ser el escenario final al que nos vamos a enfrentar. Lo ideal, por supuesto, y que la población en su mayoría está visualizando, es que está priorizando el hecho de que se salve primero la crisis económica. La gente está más preocupada de su bolsillo, como decía hace rato, que en temas subjetivos de identidad cultural indígena. Entonces, hoy está priorizando la gente que Bolivia sea más estable y la economía familiar sea más estable. En ese entendido, pues hay tres bloques que tienen diferencias en sus criterios, en sus propuestas iniciales. El masismo, que quiere seguir con este modelo, que felizmente para muchos bolivianos están peleados y que no sabemos si van a terminar peleados o van a terminar de alguna manera concatenados o unidos, que sería lo peor que le podía pasar en este momento al ambiente electoral. Un segundo bloque en el que está Manfred, Chi, inclusive creo que ahora Eva Copa con su propio partido, y que se van a lanzar también seguramente a la candidatura, pero que estos sí van a ir seguramente más blandos con el socialismo, van a ir más concatenados, van a ir más, si quieres, a cogobernar, o por lo menos a no ser tan duros con quienes han administrado hasta ahora, con el socialismo. Entonces, ese bloque que le veo un poco al centro, y hay un tercer bloque que evidentemente están políticos, si bien de trayectoria, de data, de muchos años, pero que evidentemente han estado prácticamente en confrontación con el socialismo, por lo menos eso hemos visto en estos años. Entonces es un bloque más duro, donde evidentemente se está haciendo una especie de primarias. Esperemos que ese bloque salga un vencedor y de ese vencedor se respete. Lo peor que puede surgir en ese bloque es que no se respete esos resultados, o definitivamente no se hagan las encuestas y terminen también fragmentados, que eso es lo que hay que trabajar. Entonces, esos son los elementos en los que en este momento está girando, en función de esos elementos, reitero, está girando el país. Y algo que decía Manuel, importante, si bien se hacen estos esfuerzos con recursos económicos, con propuestas, con candidaturas, etcétera, etcétera, las elecciones, el día de las elecciones, en mi criterio, se ganan el 50% con estos esfuerzos económicos electoreros, pero el otro 50% se ganan ese día con control electoral. Y si no hay un buen control electoral, y obviamente empezando de sanear el padrón, que eso está medio verde, pero que habrá que ponerle centinelas ahí para que el padrón electoral por lo menos no se pueda manipular tanto como se ha manipulado anteriormente. El control electoral territorial es fundamental, ¿no? Es decir, si bien en las ciudades todos controlamos, no hay ningún problema,
pero en el área rural, en el área dispersa es donde tenemos problemas, particularmente en áreas donde los partidos políticos no tienen un solo militante, y no te olvides, quienes controlan el voto tienen que estar inscritos en esa mesa. Entonces necesitamos instrumentos políticos, partidos políticos, alianzas en los que tengan que participar estas organizaciones políticas que tengan militantes en todas las provincias, que lleguen hasta el último rincón y que puedan habilitar su control electoral a través de un sistema propio al estilo Venezuela, para que no podamos, o más bien para que podamos controlar y no permitamos un futuro fraude, porque de algo estoy seguro, fraude siempre ha habido en estos 20 años del gobierno del MAS, y no creo que sea la excepción ahora, salvo que nosotros nos preparemos, reitero, para ese 50% que digo yo que se gana el mismo día de la elección. Quienes no visualicen de esta manera y que crean que con el voto ciudadano o de las ciudades urbes solamente ya han ganado, están equivocados, porque ese es el error fundamental que se ha estado cometiendo. Llegan los votos rurales y en cada mesa el MAS tiene 100 y la oposición 0, o 2 o 1 voto para disimular, y sabemos que esos votos no son reales, pero como no hay control electoral, el presidente de mesa y todos los que en este momento son nombrados por el Tribunal Electoral, desde el notario electoral del lugar, son captados o cooptados por el movimiento al socialismo, y definitivamente pues ya no se hace elecciones ahí transparentes, y en algunos casos ni siquiera ya se hace elecciones, lo hemos denunciado varias veces, se llevan todas las actas a la casa y ahí lo llenan. Entonces esa votación rural cambia absolutamente todo el resultado, y así ha sido, y esperemos que hoy vayamos preparados para ese elemento, porque reitero, hoy la gente lo que quiere es un cambio. Ya no goza de la confianza del socialismo, aparte que están peleados, hoy prioriza la parte económica y ya no la parte de identidad. Y si prioriza la parte económica la mayoría poblacional, es posible ganar y sustituir este gobierno, pero reitero, el peligro está en el control electoral eficiente que se puede hacer particularmente en las áreas rurales, querido Nico. Estamos conversando con Manuel Morales Álvarez, son las 10 de la mañana, 50 minutos. Vamos a ingresar a la parte final del programa, les agradezco mucho. Antes déjenme presentarles este anuncio que es importante. Son imágenes del mirador. El mirador está en La Asunta para que usted pueda visitar y tener una vista pero panorámica espectacular. Cuando usted visite a los Yungas, cuando usted vaya a La Asunta, visite el mirador con una gastronomía espectacular. El mirador, allá en La Asunta, en los Yungas del departamento de La Paz. Manuel, ya en el final, hemos estado hablando de los partidos políticos y del Tribunal Supremo Electoral. Dicen que en la boca del mentiroso lo cierto se hace dudoso, y por sus obras los conoceréis. Hemos vivido 5 años con el gobierno de Luis Arce Catacora y de la forma como ha ido conduciendo los destinos del país. Y cuando nos decía que todo estaba bien, nada estaba bien. ¿Cómo se garantiza ahora las elecciones de este 17 de agosto, cuando el presidente en esa reunión reciente, en esa cumbre de respeto a la institucionalidad, qué sé yo, ha prometido elecciones transparentes? En el encuentro por la estabilidad y la democracia, convocado por el gobierno de Luis Arce Catacora, que se reunió el martes con representantes de los órganos de los estados, del Estado y los líderes políticos, prometió transparentar y llevar adelante garantizando las elecciones del 2017.
¿Tú crees que hay que creer? ¿Habrán esas elecciones cuando muchos ya han tenido enorme desconfianza sobre este tema? ¿Qué dices, Manuel? Sí, de manera muy resumida. Para que exista transparencia en el proceso electoral, por la experiencia que tenemos, necesitamos dos cosas. Uno, que el órgano electoral cumpla la promesa que ha realizado en días anteriores y en cumbres anteriores de entregar el padrón electoral a las universidades. Eso es lo último que se comprometió Oscar Hasenteufel. Necesitamos que las universidades le digan al país si han recibido el padrón electoral, si este padrón electoral es nacional o les han dado por departamentos, lo cual sería absolutamente ridículo. Es decir, por ejemplo, a la San Francisco Javier solo le entregarían el padrón de Chuquisaca. Eso no sería inaceptable. Necesitamos, uno, saber si se le ha entregado o no, como lo ha prometido, el padrón electoral a las universidades para que hagan la validación. Segundo, el otro mecanismo que garantiza elecciones transparentes es el TREP. ¿Por qué? Porque el TREP es la fotografía al acta que sube en tiempo real una vez que se cierran las mesas después del recuento de votos. Es decir, a partir de las 4, 4:30, 4:10, 4:15, se empieza a subir esas actas y esas actas quedan en un sistema donde la población puede ver cómo se ha votado en su mesa y eso queda registrado y eso evita el tema del fraude. Ahora bien, el órgano electoral ha dicho que el 1 de abril van a presentar ya el calendario electoral. Habrá que ver cómo hacen el rediseño de las circunscripciones uninominales, porque ahí coincido con Edwin, hay un pequeño problema que se viene arrastrando desde el 2013, y es que el órgano electoral le ha otorgado a los diputados uninominales rurales el 56% de la representación en ese ámbito parlamentario. Es decir, ya el movimiento al socialismo entra con ventaja, y si haces 56%, tú le aumentas los 7 diputados especiales indígenas, que siempre los ha ganado el MAS, excepción de una sola vez, entonces el movimiento al socialismo prácticamente entra con 40 diputados uninominales rurales a su favor, donde la oposición a veces no tiene capacidad de presentar candidatos rurales. Entonces, este es un tema al cual tenemos que estar ojo al charque el 1 de abril, cuando presenten el cronograma y presenten la nueva redistribución de escaños parlamentarios. No estamos diciendo ese escaño de Chuquisaca a Santa Cruz por el tema del censo a nivel plurinominal, sino el diseño de las circunscripciones uninominales. Ese día todos los partidos políticos, todos los candidatos, precandidatos deberíamos pronunciarnos. Y mucho mejor si nos pronunciaríamos todos al unísono, a través de un solo documento, explicándole al país si verdaderamente estas elecciones van a garantizar la representación parlamentaria, porque en eso se resume el poder, ¿no ve? No es solo elegir un presidente, sino también tener una Cámara de Diputados y Senadores que acompañe pues a ese nuevo gobernante y le dé estabilidad política. Yo creo que deberíamos asumir un compromiso del 1 de abril o el 2 de abril, sacar un pronunciamiento entre todos, absolutamente todos, grandes, chiquitos, gordos, feos, blancos, negros, pero pronunciándonos sobre si verdaderamente las elecciones del 17 de agosto están garantizadas, sí o no.